Dios te bendiga, amado hermano, donde quiera que estés. En este mes de oración por Cuba, sigamos creciendo juntos, sigamos compartiendo la palabra, sigamos orando juntos, sigamos orando por Cuba, pero sobre todo, compartamos el conocimiento de cómo orar eficazmente. Es que he conocido a mucha gente que ha convertido la oración en un arte o estilo de vida, pero para otros no pasa de ser un mero acto religioso. Mientras los primeros disfrutan cada minuto que invierten en hablar con Dios, los segundos sufren y castigan la carne, autoflagelándola con posturas, horarios, tiempos y lugares, pues tratan de asombrar a Dios más con el acto de orar que con la oración en sí misma. ¿Qué se puede decir en pocas palabras de un tema tan trillado en la historia de la cristiandad? Se puede intentar liberar a tan precioso momento como es el tiempo de oración de tanta carga religiosa, con el propósito, por supuesto, de que aprendamos a hacer de nuestro tiempo de comunión en la oración con Dios un momento espectacular con el Todopoderoso Dios. Bueno, lo primero, antes de cualquier otra acción, antes de cualquier comunión con Dios, es recordar este verso del Salmo 8:4 que dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? Nunca olvidemos en nuestro trato con Dios que Dios es altamente supremo, altamente santo, altamente digno, y nuestras injusticias son como trapos de inmundicia. No tenemos más acceso por Él que por la gracia y la misericordia. Así que no creamos que Dios va a responder a nuestros caprichos, o que se va a someter a nuestra voluntad, o que va a andar según nuestros deseos, sino que nosotros somos los que tenemos que ir con un espíritu contrito y humillado a presentarnos delante de la presencia del Rey, reconociendo humildemente que no somos nada para que Él nos tenga en su presencia, pero sin embargo, qué hermoso que Él ha abierto la puerta para que todos nosotros, a pesar de nuestras debilidades y nuestras dificultades, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras falsedades, a pesar de que nosotros seamos infieles y Él sea fiel, las puertas de acceso al trono sigan abiertas por su gracia y su misericordia. Es que no podemos olvidarnos que cuando hablamos de la oración, estamos hablando de una gracia, un don no merecido que el supremo Dios de todo el universo le permite al hombre. Gracias a la obra de Cristo en la cruz y en nosotros, por la gracia de Dios, todos sus hijos tenemos acceso sin restricción al trono de Dios por medio de la oración. No tenemos más intermediarios. El mismo sumo sacerdote, que es Cristo, es nuestro Dios, nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro Rey y nuestro juez. Cuando oramos en su nombre y en la voluntad de Dios, es como firmar un contrato divino en el cual podemos estar seguros de que Dios no nos fallará. Entonces no seamos lentos para pasar tiempo con Dios. Disfrutemos de la oportunidad de pasar tiempo con el ser más grandioso, santo, amoroso y espectacular del universo. Hebreos 4, capítulo 15, 16 nos dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Claro, no olvidemos que necesitamos fe para vivir una vida de oración sobrenatural. No se necesita nada más que fe en Dios y su palabra, y todo se volverá sobrenatural y real diariamente en nuestras vidas. No hay un ingrediente especial, no se trata de ser más importante o más especial que los demás, o de poder pasar más tiempo de rodillas que otros, ni de vivir dentro de un templo. Solo necesitamos creerle a Dios. Cuando tengas la tentación de creer que tus sacrificios impresionan a Dios, recuerda que todos los precios fueron pagados por Cristo en la cruz y que no hay nada en ti que lo pueda asombrar. Ya Él lo vio todo y Él lo sabe todo. Y ahora Él solo espera que tú pongas toda tu confianza en Él. Elías, dice la Biblia, estaba sujeto a debilidades igual que tú, y oró y no llovió por 3 años. Dios bajó fuego del cielo porque Elías oró 3 años. No tuvo que ver nada con el tiempo. La palabra profética era que en 3 años no llovería. Nosotros tal vez nos hubiésemos ido a cualquier otra cosa, a ocupar nuestro tiempo en cualquier otra cosa durante esos 3 años. Pero Elías se fue a orar y a esperar el tiempo de Dios, sin apresurar nada.
Y la Biblia nos enseña que la diferencia la hizo la fe de Elías en Dios, no los 3 años de oración. Hay gente que ora y ora y ora y no tiene fruto siquiera de ser cristiano. El amor al prójimo es desconocido totalmente para él. Pero es la oración eficaz del justo, es la oración eficaz del justo la que puede mucho. Así dice Santiago en el capítulo 5, versos 16 y 17. Obediencia, santidad y fe, cosas que hay que llevar a la oración, hermano. No son cosas que la oración te dé, son cosas que hacen efectiva tu oración. Tendemos a creer que la oración, que mientras más oramos, más obedientes, más santos y más fe tendremos. Pero no es así. Esas son cuestiones de la vida espiritual, de la resistencia contra las tentaciones, de la fidelidad a Dios antes de la oración. Y cuando nosotros llevamos la oración, la obediencia, la santidad y la fe, estamos en una oración eficaz y sumamente poderosa. Pero si creemos que es por orar que la obediencia, la santidad y la fe vienen a nosotros, no, la fe viene por el oír, la santidad viene por negarnos al pecado y consagrarnos a Dios, y la fidelidad se demuestra cada día mientras nosotros rechazamos lo malo y aceptamos lo bueno para servir al Señor. Esas 3 cosas hay que llevarlas a la oración. Esas 3 cosas no te las va a dar a la oración, pero si las llevas, tu oración va a ser altamente efectiva. Santiago 5, 16, 17 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. No se trata de ser perfecto, él era igual de débil que nosotros. Se trata de obedecer y creer en Cristo, quien sí es perfecto. La diferencia la hizo la fe, no los sacrificios. Estoy muy de acuerdo a que la oración debe ser en el creyente una disciplina espiritual, pero siempre con el cuidado de no convertirla en un mero acto religioso, ni en un sacrificio carnal o en un motivo para darle vanidad para alimentar el ego humano. ¿Acaso no conoce usted a personas que menosprecian a todos los que no oran tanto o tan bien como ellos? ¿Acaso no conoce usted congregaciones donde debes orar complaciendo los ojos del pastor y los líderes, o te consideran sin una vida de oración? Congregaciones y ministros donde no importa de qué tamaño es tu vida de oración en lo privado, no importa cuántas horas tú pasas en el Señor, si tú no vas y oras delante de ellos en los lugares establecidos y en los horarios establecidos y en los servicios establecidos, usted, hermano, para esas personas usted no tiene una vida de oración. Tal vez usted haya tenido la bendición de haber sido bien instruido sobre la oración. La mayoría han crecido en congregaciones locales donde se les da más culto y valor al acto de orar en sí que al Dios al cual se ora. Perdonen, la oración no es más importante que aquel que ora. Ni tampoco es más importante que aquel al cual se ora. El poder no yace en el acto de orar. Repito, el poder no yace en el acto de orar, sino en la fe que ponemos en aquel a quien oramos, para quien ni hay nada imposible ni nada que pueda impedir que Él cumpla su voluntad. Es por eso que creo necesario martillar varios vicios religiosos que la cristiandad ha traído de las religiones paganas, del catolicismo, para contaminar nuestra fe. El primer martillazo que quiero darle a la religión es que la oración no está sujeta a tiempo de hombre, sino al tiempo de Dios. Entienda esto. La oración no está sujeta a tiempo. Daniel oró por 21 días para recibir respuesta. Ezequías oró menos de 1 minuto en la cama en la que estaba enfermo. Pedro oró un microsegundo en el mar mientras se hundía. Todos fueron escuchados. La oración está vinculada a la fe, no al tiempo que dedicamos a orar. La perseverancia y la obediencia de orar y no desmayar, como la parábola de la viuda y el buey injusto en Lucas 18. Viene de la fe el poder de la oración, la certeza en quién es Dios y la convicción en su palabra. Nos da esta fe, la perseverancia que necesitamos para seguir orando a pesar de que las circunstancias sean negativas o parezca que no va a haber una solución. Pero ni Daniel se propuso orar 21 días, ni Pedro tenía más tiempo para orar. Ambos oraron hasta que Dios respondió. Es que, como dije, la oración no está sujeta a un tiempo humano, pero sí está sujeta al tiempo de Dios. Usted puede decir, voy a atinar
21 días de ayuno y no recibir respuesta, pues Dios planea responderte al mes, o quizás lo haga en 3 días, y si te responde en 3 días, ¿qué vas a hacer con tu plan de ayuno de 21 días? ¿Seguir porque ya te lo habías propuesto? Veamos a Jesús que ayunó 40 días y creemos que un buen ayuno ha de ser 40 días. A pesar de que el propósito de Jesús estar en el desierto no era estar ayunando, sino que fue llevado al desierto para ser tentado. Y no había comida y no había agua, y por eso es que tuvo que ayunar 40 días. No entendemos que a los 40 días fue que Jesús estuvo listo para ser tentado para Satanás. Pero el ayuno había cobrado suficiente fortaleza espiritual para poder negarse. Le había preparado para la tentación, lo cual era la razón por la cual el Espíritu llevó a Cristo al desierto. Maduremos. La oración no es mejor porque dedique más o menos tiempo a la persona que ora, sino por la calidad del corazón y la fe del que ora. Dios puede que cuente los minutos entre una oración y oración que tú pasas con Él, anhelante de hablar contigo, pero no creo que cuente los minutos que hablas con Él como una norma para decidir si te responde o no tus peticiones. Por tanto, no creas que la cantidad de días que ayunas o la cantidad de horas marca la diferencia. Mejor pon tu corazón a cuenta con Dios y humíllate, que eso sí marca la diferencia. El Salmo 51, 16, 17 dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Ve con fe a la oración, sin agenda, sin límites de tiempo, sin metas que solo alimentan el ego y la vanidad humana. Ve y ora 1 segundo, 1 hora, 1 día, 21 días, 40 días, 10 años, lo que sea necesario, pero no desmaye. Dios a su tiempo responderá y comprenderás todo. No se trata de tener tiempo para orar, ni de orar mucho tiempo o días, sino de orar siempre y no desmayar. Es de estar orando y perseverando en la oración. Se trata de orar y orar y orar hasta que Dios responde. Por tanto, es el tiempo de Dios para darnos respuesta el que culmina un tiempo o periodo humano de oración. Nosotros dejamos de orar cuando Dios responde. El segundo martillazo que le quiero dar a la religión y a la cultura de oraciones que nos han enseñado es que la oración no está subordinada a ningún lugar. Todo lugar es bueno para orar. Todo lugar es correcto para orar. Aún el lugar más difícil, más sucio, el lugar más pecaminoso es un buen lugar para clamar al Señor. En ese lugar el Señor nos va a escuchar si nuestro corazón está contrito y humillado, y aún si es una zona de pecado, añadimos el arrepentimiento. Sí, yo mismo he sido víctima de aquellos que quieren imponer lugares a la oración. Te van a decir que el mejor lugar es el templo o la casa de Dios. Y sin duda ese es un buen lugar, no estoy diciendo que no. Un lugar alto también, un lugar secreto, por supuesto, la Biblia dice que debemos orar en lo secreto. La verdad, todos esos lugares son buenos. Lo malo es cuando te instruyen o exigen que esos son los lugares autorizados, los únicos lugares donde se puede orar y ser escuchado por Dios. El único lugar santo donde realmente Dios está. Es como si Dios solo estuviera allí y te da la sensación del que aquel Dios todopoderoso y omnipresente que está en todo lugar, dice la Escritura, que en ese lugar es donde Él único está y que no sale de ahí. Así que hay que irlo a ver ahí. Así que si quieres hablar con Él, has de ir a ese lugar a orar. ¿No te has topado los cristianos que te dicen, voy a ir a encontrarme con el Señor? Y yo creía que lo llevaban dentro, pero bueno, es que ellos creen que ir al templo es encontrarse con Dios, pero es que Dios está pronto a ser hallado y dice, llamadme, que yo estoy pronto a ser llamado, yo estoy pronto a ser encontrado, y puede ser desde todo lugar. Con el tiempo y viciada tu manera de pensar sobre la oración, ya no sientes la presencia de Dios en ningún otro sitio. O no te sientes cómodo orando en otro lugar que no sea el lugar en el que te enseñaron que está autorizado para orar. Pero la verdad es que la oración ya no está subordinada a ningún lugar. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Quiero que los hombres oren en todo lugar. Escucha, que oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda.
Y aunque usted sienta que soy invasivo, le diré que Dios ha dejado claro en su palabra que Él no habita en templo hecho de manos humanas. Y ahí está en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 48 y capítulo 18, verso 24, por si quiere confirmarlo. Pero Dios, aunque no habita en templo hecho por manos humanas, sí tiene templo. Primero, Dios ha hecho morada en nosotros por medio de su Espíritu y ha hecho del cuerpo de Cristo el edificio de Dios, un templo que no hizo hombre ninguno, pues todos sus hijos, como la iglesia, son hechura suya. 1 Corintios capítulo 3, verso 9, 16, capítulo 6, verso 19 y 1 de Pedro 2, 5 son una confirmación de lo que estoy diciendo. Por tanto, maduremos también en esto y comprendamos que ningún hijo o hija de Dios va a ningún lugar a encontrarse con el Dios que ya está en él y con él. Y si no, puede leer Juan 14, 16 al 17. No vamos al templo de ladrillos a encontrarnos con Dios, pues Dios va en nosotros y con nosotros. Dios no nos está esperando allí. Allí Dios no lo invitamos a venir como en algunas iglesias que le dicen, bienvenido Espíritu Santo, te invitamos a venir. Bueno, a veces eso es confusivo porque están diciendo que es la casa de Dios y lo están invitando como si la casa no fuera de Él. Pero a veces también es confusivo bíblicamente porque la Biblia dice que el Espíritu Santo está haciendo morada en nosotros, que está con nosotros y en nosotros, y también dice que Jesucristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en todo momento, en todo tiempo. Dice que cuando estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí Él está, y nosotros seguimos persistiendo que está a donde nosotros queremos que esté, en un lugar autorizado. Allí es donde tiene que estar. Pero por supuesto, no es así. Él va en nosotros y con nosotros. Vamos al templo a estar unánimes junto con nuestros hermanos, que también tienen el mismo espíritu, para hacer oraciones colectivas, puestos de acuerdo, que también son poderosas, para levantar adoración colectiva a Dios, que es necesario, lo cual también a Dios le es agradable. Pero tal cosa puede hacerse en cualquier otro sitio. Puede hacerse en un monte, puede hacerse en una montaña, puede hacerse en un barco, puede hacerse dentro de un avión, puede hacerse en cualquier lugar. Pero aún en un culto colectivo, disculpen, el verdadero culto del creyente estará ocurriendo en el verdadero templo, no en el templo de ladrillo, sino en él mismo. Y es que Romanos capítulo 12, verso 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Somos el sacrificio, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay tantas cosas que nosotros hacemos dentro de los templos, sin santidad, sin sacrificio, sin cosas agradables para Dios. Y entonces nosotros creemos que le estamos dando culto a Dios, pero el verdadero culto racional está ocurriendo en este cuerpo, en el templo del Espíritu Santo. Si no hay santidad, no hay cosa agradable a Dios. Si no es un sacrificio vivo, hermano, usted está cantando en el templo, usted está haciendo cosas en el templo y no es malo, pero lo enemigo de lo mejor es lo bueno. Satanás te ha engañado llenándote de cosas buenas para que no accedas a las cosas mejores de Dios. ¿Y cuáles son las cosas mejores de Dios? Ese culto avivado, lleno de gozo, lleno de adoración, lleno de alabanza que ocurre dentro de nosotros, porque el Espíritu está en este templo. Por todo lo cual, reafirmamos que la oración no está sujeta a ningún lugar. No se hacen mejores oraciones en el templo que en la casa, ni en lugar alto que en uno bajo, ni en el altar del templo o parado entre los bancos. Josafat oró delante del templo. Ezequías estaba enfermo y oró en su cama. Pedro oró hundiéndose en las aguas del mar. Daniel frente a una ventana en Babilonia. Jeremías dentro de un pozo de castigo. Pablo en la cárcel y en un barco. Jonás en la barriga de un pez. Y Cristo clavado en la cruz. Todos ellos fueron escuchados sin importar el lugar desde el cual oraron. ¿Y qué clase, cantidad de importancia nosotros le damos a los lugares? Uf. Pero desde cualquier lugar se puede orar. Lo triste es que por este engaño la gente se pasa el día completo en el trabajo sin orar, esperando llegar a un lugar secreto. Están en una crisis y no oran porque no están en un lugar correcto. Tienen que esperar a llegar a la casa, tienen que esperar a llegar al templo, tienen que esperar a llegar a su lugar secreto. Se pasan la semana sin buscar a Dios, esperando el día del culto en el templo, pudiendo orar sin cesar en todo tiempo y en todo lugar. Eso es muy triste. Por eso debemos seguir. Y el tercer martillazo lo vamos a dar a otra área muy importante de la oración,
que ha sido también muy mal enseñada por las culturas religiosas de la cristiandad. Y ese martillazo es que la oración no está sujeta a posturas físicas, sino a posturas espirituales. Voy llegando al templo y escucho entonces a un cristiano viejo decir a un cristiano nuevo, sí, yo sé que se puede orar de muchas formas, pero la mejor, de la forma que más te oye el Señor, es de rodillas. Una inmensa cantidad de cristianos creen y enseñan esto, pero ¿será cierta esta afirmación? Si la forma ideal o eficaz para ser escuchado por Dios es una postura física determinada, entonces los que no pueden adoptar esa postura, ¿acaso no son escuchados por Dios? Los que tienen problemas físicos en las rodillas o carecen de ellas, las personas cuadriplégicas, o todos los que están postrados a una cama o una silla de ruedas, ¿acaso esas personas no son escuchados por Dios cuando oran? ¿Solo porque no han podido ponerse de rodillas? Debemos madurar un poquito más aún, si se da cuenta, entendiendo que la oración no está sujeta a posturas o sacrificios físicos, sino a posturas espirituales. Les recuerdo Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro culto racional, vivo y santo. 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Y Salmo 51, 16, 17. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Según veo, la humillación, aunque encuentra en el acto de arrodillarse una forma para expresarse físicamente, es en el acto espiritual del alma, no del cuerpo. El acto de la humillación, el acto de contristarse, el acto de santificarse, a donde está el éxito de la oración. Las escrituras están llenas de actos de humillación que no fueron de rodillas, como el de David en 2 Samuel 12, que pasó toda la noche acostado en tierra esperando Dios tuviera misericordia del hijo que había tenido con Betsabé como fruto del adulterio. Este pasaje también nos ilustra que la humillación sin la voluntad de Dios no trae respuesta de parte de Dios. Podemos humillarnos todo lo que queramos, pero la humillación no va a hacer que Dios nos dé algo que no esté en su voluntad darnos. Santiago capítulo 4, verso 3 nos dice así: pedís y no lo recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Primera de Juan 5, 14, 15 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es por eso que debemos ver que es la actitud espiritual que adopta el que ora, no la postura física, la que determina que Dios nos escuche y nos responda. En la Biblia vemos que Daniel oró de pie, Ezequiel oró acostado boca arriba, Pedro hundiéndose en el mar, Nehemías oró en su mente mientras trabajaba sirviendo el vino, Jonás oró enrollado siendo digerido en el estómago de un pez, Pablo oró sentado y encadenado en un lugar muy sucio, Jesús oró clavado en una cruz y todos fueron escuchados. Ninguno oró de rodillas. No entender estas cosas limita tu posibilidad de orar, pues no oras en tu trabajo como Nehemías o en el momento de la crisis o durante el viaje como Pablo, porque no estás en tu lugar especial o no estás en el lugar en el lugar correcto para poder arrodillarte o en el tiempo correcto. Por tanto, como no puedes ir de rodillas, entonces no oras hasta que puedas hacerlo. No se confunda. Creo que orar arrodillado es lo más genial que hay, pero para el que puede hacerlo. La verdad es que hay gente que sí no puede arrodillarse y hay gente que si no puede arrodillarse, no ora. Y si ora y no fue de rodillas, entonces él va a sentir que le faltó calidad a su oración, cuando la verdad lo que le faltó fue entendimiento bíblico de la oración. Hasta aquí hemos dado 3 martillazos. Quiero dar otro martillazo más. Un cuarto martillazo a la cultura de la oración que nos han enseñado hasta hoy. La oración no está sujeta tan solo a la calidad de las expresiones verbales, sino que es un acto fruto de la comunión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. No tiene nada que ver
con las palabras. El éxito de nuestra oración no tiene nada que ver con las palabras. No hay nada que tú digas que pueda impresionar a Dios más de lo que ya está impresionado por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. No hay nada que digas que lo sorprenda, porque antes de tú abrir tu boca, Él sabía ya lo que le ibas a pedir y sabía de qué tenías necesidad. Así que no se trata de palabras, no se trata de expresiones verbales, no se trata de fórmulas que hay que decir, no se trata de cosas que no pueden faltar cuando tú ores por esto. No se trata de eso, no te dejes engañar por gente que lo que quiere es venderte libros o fórmulas o estilos de vida que terminen siendo para ellos beneficiosos al saquearte tu billetera. Hay que ver los disparates que hoy se enseñan. Escuché un predicador decir: yo ya no tengo ni que orar porque he llegado a un nivel de comunión con Dios que yo solo pienso y Dios actúa. Por favor. En este punto yo no me refiero a nada relacionado con herejías como esas. A otro predicador le escuché decir: no ores más, declara y profetiza lo que quieras que Dios te dé. Cuidado, hermano. Tú puedes declarar cosas por la fe y en otro estudio, bueno, pues me dedicaré a mostrarle eso. Pero no te atrevas a hacer declaraciones proféticas sin mandato divino, que te condenas a ti mismo. Nadie saldrá bien librado delante de Dios si al decir yo profetizo en el nombre de Jesús, resulta que Dios no le mandó a hablar. Porque profeta es aquel que habla en nombre de Dios. Así que tú no puedes hacer una declaración profética si Dios no te ha dado revelación para hacerlo. Y no se trata tampoco que seas profeta. El profeta no habla de lo suyo. El profeta es un mensajero que habla de aquel que envió el mensaje. No tiene palabras para la gente, más que las de el rey que lo mandó a hablar. Es por eso que Jeremías capítulo 23, verso 32 dice: he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni los mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová, porque estas cosas no traen ningún provecho. Ezequiel 13, capítulo 6, verso 8 dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, escuche, con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Es muy gracioso esto porque me parece estar mirando a mucha gente que dicen: yo declaro ahora proféticamente, yo doy una declaración profética, y ellos esperan que Dios confirme esa palabra, pero Dios no los ha mandado a hablar. Por eso el verso 7 dice: no habéis visto visión vana, no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Y aquí viene la condenación. Verso 8, por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová, el Señor. Por eso no se vaya a creer que en este punto yo estoy hablando de otra cosa que de la muy bíblica y tradicional oración. De esa bíblica y tradicional oración que hoy la gente la quiere sustituir por distintos ejercicios espirituales que no son ni bíblicos. Pero estoy hablando de una oración sin religión, y estoy hablando de una oración sin cultura religiosa, y estoy hablando de una oración sin culturas denominacionales ni tradicionales. Estoy hablando de una oración pensada, estudiada y enseñada desde las Escrituras, pero sin herejías. Hoy hay quien cree y enseña que palabras, frases o fórmulas son necesarias para que la oración sea efectiva. ¿Acaso tu oración necesita repetir las frases de otro? Es que incluso estamos volviendo a la era del paganismo romano en la iglesia, pues cada vez los apóstoles, los pastores, los profetas, predicadores están publicando más y más libros de oración. La verdad no son de oración, son de rezo, porque si los tengo que repetir para que el demonio salga, o lo tengo que repetir para yo ser prosperado, porque él sabe orar mejor que yo y por eso me puso sus maneras de orar en un libro para que yo las repitiera. Entonces eso no es oración, mi hermano. Eso no es comunión con Dios. Eso no es un diálogo con Dios. Eso no es pasar tiempo con el Padre. Eso es estar repitiendo vanas y vanas y vanas y vanas palabras una y otra vez, creyendo que porque lo digo o por lo que digo va a ocurrir las cosas, y no por la fe, por la voluntad de Dios, por el propósito de Dios, porque Dios nos ama, quita a Dios del centro y pone las palabras de esas personas que estamos repitiendo. Ay, pero esos libros donde te dan las fórmulas mágicas de cómo hacer oraciones victoriosas,
es por esto o por aquello. Bueno. Mire, si vamos a estar volviendo al catolicismo, que Dios nos atrape confesados. Maduremos un poquito más sobre este entendimiento que lo necesitamos para poder orar bien. La oración no está sujeta a expresiones verbales, hermano. No hay nada que puedas decir que lo impresione. No hay nada que puedas decir que exprese mejor lo que tú sientes, que las palabras comunes que tiene tu corazón. Es que es el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros el que realmente impresiona a Dios. Y Él es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vea lo que enseña Pablo en Romanos capítulo 8, verso 26, verso 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. No hay nada que tú puedas decir que el Espíritu Santo ya no le haya dicho a Dios después de haber escudriñado tu corazón. Eso no lo mejoras tú con un libro de ningún apóstol, ni de ningún profeta, ni de ningún maestro. No lo mejora nadie, porque ya el Espíritu Santo, antes de tú abrir la boca, ya le pasó a Dios la lista de necesidades que tú tenías. El mismo Espíritu que Dios puso en nosotros, en ese templo de Dios que es nuestro cuerpo, intercede por nosotros ante Dios. Nosotros no sabemos orar como conviene, lo dice la palabra, y eso es muy verdad, pero no necesitamos de un libro de oraciones para hacerlo bien, ni de fórmulas mágicas. Esa repetición de cosas no es oración cristiana, es brujería, es magia. Creer que voy a decir algo y ese algo va a desencadenar algo mágico, algo sobrenatural. Eso es hechicería, hermano. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Nosotros oramos y muchas veces Dios nos responde porque no tiene nada que ver con la voluntad lo que le estamos pidiendo, porque no sabemos cómo pedir. Por eso hay que dejar que el Espíritu de Dios, que es el que está en nosotros, sea el que interceda por nosotros y dejar y entender que ya Dios sabe lo que le vamos a pedir. Nuestra oración con Él es un mero de tiempo para confirmarle que estamos dispuestos a recibir de Él las cosas que necesitamos, que hemos venido a Él porque no queremos que la respuesta a nuestra oración venga de nadie más. ¿Nosotros no sabemos orar como conviene? Ay, pero ese Espíritu Santo, precioso, con gemidos indecibles, intercede por nosotros. Y si son indecibles, por tanto son inescuchables para nosotros. Pero habla a nuestro nombre, al Padre, a nuestro favor, y podemos confiar en el éxito de esa intercesión, pues para hacerlo, Él escudriña nuestro corazón y ora por nosotros conforme a la voluntad y propósito de Dios para nuestras vidas. Fíjese, el Espíritu Santo primero escudriña nuestro corazón y después ora, basado en lo que vio, basado en lo que sabe de nosotros, basado en lo que ve en nosotros, ora para que nuestras necesidades y nuestras crisis, para que nuestra vida, para que el propósito de nuestra vida funcione según la voluntad de Dios. No puedes esperar que el Espíritu Santo va a salir a la presencia del Padre después de escudriñar tu vida a pedir algo que no sea la voluntad de Dios. Por tanto, no vaya a creer usted que hay nada que puedas decir que conmueva a Dios, o posturas físicas que puedas adoptar que hagan a Dios moverse más rápido a tu favor, o lugares donde estar orando es más especial que otros, o que haga que Dios te escuche más. Todo eso es religión, hermano, y hechicería en muchos casos. No hay palabras más bonitas que la santidad, la fe y la obediencia. Cuando tú llegas a la presencia del Señor con santidad, fe y obediencia, estás dándole un discurso sin palabras a Dios que lo conmueve. Porque de ahí para allá no importa si tú matas un carnero, si tú haces sacrificio, no importa si estás circuncidado, no importa si guardaste el sábado, sin santidad nadie verá al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios y sin obediencia, por supuesto, estás en pecado y el pecado te genera rebeldía y los rebeldes no son del reino de Dios. No convirtamos un momento tan íntimo y personal como es el acto de estar en la presencia de Dios orando en un mero acto religioso similar a los rezos paganos que infiltró a la cristiandad, el paganismo católico y ahora están recuperando. Recordemos el consejo de Jesús en Mateo 6, capítulos 7 y 8.
Y cuando oren, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestros padres saben de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Por tanto, lo que necesitamos es fe, esa convicción y certeza que nos describe Hebreos capítulo 11, verso 1. Entonces, podremos orar en la mente como Nehemías, con lágrimas y desconsuelos como Ana, con rendición como el publicano, y aún las palabras no van a ser las mejores, o no van a haber palabra alguna. Aunque no se pueda hablar como por la angustia, aún Dios escuchará al Espíritu y entenderá su gemido por nosotros. Cuando entiendas esto, serás la persona más peligrosa en la tierra para el reino de las tinieblas, porque habrás entendido que el acto de orar es sobrenatural y que para nada depende ni de tu conocimiento, ni de tu fuerza, ni de tus condiciones, ni de tus circunstancias, sino que Dios es el centro, es el gestor, Él es el que crea y el que consuma nuestra fe. Él es el que puso el Espíritu en nosotros, que intercede por nosotros, y Él es el que responde nuestras oraciones. No hay nada más sobrenatural que esto. Una comunión tan estrecha con el Espíritu Santo que ha hecho de ti un templo, que aun cuando tú guardas silencio, cuando te faltan palabras, aún así el que escudriña tu corazón, el que conoce tu vida, está clamando por ti, aun cuando tú estás durmiendo, aun cuando tú estás rebelde. Por tanto, si tú abres tu boca, asegúrate que tu oración sea en el Espíritu. Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Judas capítulo 1, verso 20, pues nos va a decir: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. No se trata de ser especial, no se trata de ser pastor o evangelista. Esto pasa con todo el que es de Cristo y ha recibido el Espíritu Santo. Se trata de humillarse, de persistir en la oración de fe, no porque eres importante para los hombres. No es por eso que eres escuchado, porque David era muy importante y clamó por la vida de su hijo y no fue escuchado. Se trata de sintonizar nuestra fe con el Espíritu Santo para que nos enseñe a orar como conviene y para que nos ayude a orar en la voluntad de Dios. Por tanto, amados, si quieren aumentar su intimidad con Dios y su efectividad en la oración, comprendan que no significa ir todo el tiempo a lo secreto, ni estar todo el tiempo en oraciones colectivas, ni estar en un lugar específico, sino que se trata de estar todo el tiempo en comunión con Él. Dios no es un ídolo en una esquina oscura. No vayamos a tratarlo como si fuera un muñeco, o que solo puede ser encontrado o invocado en un templo. No es un coco ni una piedra que queda abandonado tras el culto en una esquina del lugar. Dios ha hecho templo en su espíritu, por medio de su espíritu en tu cuerpo, y Él está dentro de ti, no tan solo contigo. ¿Quieres algo más sobrenatural que eso? ¿Qué más necesitas para que tu oración sea efectiva? Por tanto, no te olvides de responder sí al llamado de oración cuando tu pastor lo haga. Eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. No te olvides que orar, puestos de acuerdo con la iglesia en una oración colectiva, es muy poderoso. Eso no tiene nada que ver con lo que estoy enseñando hoy. Pero no ores para la carne, ni por religión, ni para complacer los ojos de nadie. No eres sujeto a tiempos de hombre, sino a esperar el tiempo de Dios. Ora en cualquier momento y lugar. Ora de rodillas si puedes, pero si no puedes, recuerda que la humillación y la entrega es del corazón, y ora en la postura física que tú puedas o el lugar te permita. Pero sobre todo, ora en el Espíritu, por el Espíritu y con el Espíritu. Así que, ora como puedas y no como tú quieras, pero ora. Ora en cualquier lugar y no solo donde te sientas cómodo, pero comienza y termina todo lo que hagas en tu día en oración. Ora en el Espíritu y ora por y en la voluntad de Dios, y recuerda que hay cosas que no se pueden decir con palabras. Deja que tu corazón ore y no tan solo tu lengua. A Dios no le impresionan las palabras, sino la fe y el corazón. Ora sin cesar. Ora sin dejar un minuto de pensar en el Señor. Pero es que orar sin cesar no implica estar todo el tiempo arrodillado en el templo, ni estar todo el tiempo buscando un lugar secreto para orar. Orar sin cesar implica estar todo el tiempo en comunión con Dios. Todo el tiempo en comunión
con Dios. Eso es lo que implica. Así que, mientras estés viajando, ora. Cuando estés solo, ora. Cuando estés trabajando, también ora. Y si estás haciendo cola para comprar cualquier cosa, aprovecha y ora. Antes de entrar a la reunión y dentro de ella, ora. Antes de enfrentarte a cualquier decisión, ora. Antes de cualquier problema, ora. Y en medio de la crisis también ora. Ora mientras vas por la calle. Ora al instante de la situación, no lo dejes para después. No pospongas el impulso que el Espíritu pone en ti a orar, porque no estás en el lugar correcto o en el momento correcto o en la postura correcta. El reino de Dios no puede esperar por ti. Al final, si asumes este reto, tendrás más y mejor vida de oración e intimidad con Dios que cualquiera de los religiosos y de las personas que ahora mismo, si escuchan estas cosas que te estoy enseñando, me van a tildar de hereje. Pero ¿qué me importa a mí si tengo comunión con Dios verdadera y libre, que oro feliz y oro con libertad y oro con gozo y veo a Dios responder a mis oraciones? A ver. Y al final ellos, cada vez que van a la oración, van a sufrir. Yo voy a reunirme con mi papá. Y ese papá es mi rey. No voy a hacer más sacrificios, sino a disfrutar del sacrificio de Cristo. No voy a condenarme, sino a recibir su gracia. Haz que cada momento de tu día sea un tiempo de oración y que cada cosa que veas o escuchas sea un motivo para orar. Ora en todo tiempo, en todo lugar y de la manera que puedas. No sé cómo, no sé dónde, pero ora. Y sobre todo, no se te olvide, durante todo este mes, orar por Cuba. Dios te bendiga y que esta palabra, si te fue de bendición, puedas compartirla con otros. Ayúdanos a vencer a toda mala enseñanza, a toda falsa doctrina que no ayuda a que los hijos y las hijas de Dios aprendan a hablar correctamente, eficazmente con su Padre. Porque cuando aprendamos a orar como conviene, entonces nosotros vamos a ver grandes cosas para la iglesia. Oremos, pero sobre todo, unámonos con la iglesia y con el Espíritu Santo a clamar como en el capítulo 21 al 22 de Apocalipsis por el regreso del novio. Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga su nombre en ti como señal y te dé paz.